Luego, teniendo la expresión de la corriente de base, nosotros podemos valernos de una de las identidades que conocíamos para los transistores, y es que la corriente del colector debe ser siempre igual a beta por corriente de base. Esta es una ecuación general de cualquier transistor bipolar. Entonces, fácilmente podemos tomar la corriente de base, multiplicarla por beta y obtener la corriente de colector. ¿Por qué necesitaríamos la corriente del colector? Bueno, básicamente ya en esta expresión tenemos el voltaje de entrada. Ahora tenemos que asociarlo al voltaje de salida. Y podemos observar en el circuito que el voltaje de salida, ya sea el izquierdo o el derecho, cualquiera de los dos, son los voltajes de la resistencia de colector. Y la resistencia de colector tiene circulando a través de ella la corriente de colector como tal, que es beta corriente de base. Entonces nos aprovechamos de eso y decimos que la corriente del colector es igual a beta por la corriente de base que habíamos encontrado, que es esta expresión. Luego podemos cancelar el beta que está en el numerador y el beta que está en el denominador y nos queda esta expresión sencillita para la corriente del colector. Y ahora, teniendo la corriente del colector, podemos utilizar la ley de Ohm en cualquiera de las salidas, sea a la izquierda o a la derecha, y decir que el voltaje de salida 1 es igual al 2, y en este caso lo podemos llamar simplemente voltaje de salida, y va a ser igual a la resistencia de colector multiplicada por la corriente que circula a través de ella, que es corriente de colector. Y es la que encontramos aquí arriba. Entonces reemplazamos esta corriente de colector, esta de acá lo reemplazamos abajo y nos queda esta expresión. Voltaje de salida es igual a la resistencia de colector por voltaje de entrada entre 2RE. Y si se fijan, esta expresión tiene voltaje de salida y voltaje de entrada. Y sabemos nosotros que esos dos voltajes podemos utilizarlos para determinar la ganancia de voltaje. Básicamente decimos que la ganancia de voltaje es voltaje de salida entre voltaje de entrada. Y para obtenerlo solo tomamos este del numerador y lo pasamos a dividir acá al otro lado. Entonces nos queda básicamente que la ganancia de voltaje es resistencia de colector entre 2 veces la resistencia equivalente RE. Así de sencilla es la ganancia de voltaje en esta configuración. Y podemos observar que depende principalmente de dos elementos del circuito. Depende de la resistencia de colector, que básicamente entre más grande sea la resistencia de colector, tanto a la izquierda como a la derecha, porque deben ser iguales, entre más grandes sean estas dos, más ganancia de voltaje vamos a obtener. Y en cambio, la resistencia del equivalente de nuestro modelo, entre más pequeña sea, más grande va a ser nuestra ganancia. Pero antes de terminar esto, hagamos un ejemplo con valores para poder darle un poquito más de forma. Acá tenemos nosotros un amplificador diferencial. Podemos ver que está alimentado por una fuente dual de DC de 9 y menos 9 voltios. El 9 positivo aplicado acá arriba, menos 9 el negativo va aplicado aquí abajo. Tenemos nuestras señales de entrada, pero sabemos que en este caso el voltaje de entrada 2 va a ser igual a 0 voltios. Entonces acá sabemos que en el análisis de corriente alterna esto va cortocircuitado a tierra. Solamente tendríamos la fuente de entrada 1. Y las resistencias, pues tenemos resistencias de colector de 1.5 kiloohmios y resistencia de emisor de 47 kiloohmios. Estos son unos valores no muy extremos, tal vez no nos den una respuesta muy notoria, pero son valores de resistencias comunes que se pueden encontrar. Empezamos con el análisis de corriente directa. Ya tenemos las ecuaciones que obtuvimos en una clase anterior y básicamente podemos determinar el voltaje de la resistencia de emisor, que es el de esta resistencia, como el voltaje de la fuente negativa, o bueno, de cualquier fuente, porque son iguales, menos el voltaje de base emisor. Entonces tenemos que son de 9 voltios las fuentes, menos 0.7 voltios. Y eso nos da que esta resistencia tiene un voltaje de 8.3 voltios. Luego, teniendo el voltaje de esta resistencia y su valor de resistencia como tal, podemos valernos de la ley de Ohm para obtener la corriente que circula a través de esta resistencia. Y dividimos entonces el voltaje entre la resistencia como tal y nos da que la corriente de emisor que circula a través de esta resistencia que está acá abajo es de 0.177 miliamperios.
Ahora, esta corriente de emisor no es la que vamos a utilizar para calcular nuestra resistencia equivalente, porque esta es la total. Pero recordemos que la corriente que circula a través de cada transistor, a través del emisor de cada transistor, es una parte por la izquierda y otra parte por la derecha. Y si son iguales, básicamente cada una lleva una mitad. Entonces la corriente de cada transistor en el emisor sería la mitad de la que acabamos de calcular. Entonces dividimos este 0.177 miliamperios entre 2 y entonces la corriente de emisor en DC de cada transistor es de 0.088 miliamperios. Aquí entonces tenemos la corriente que utilizaríamos para calcular la resistencia equivalente. Y aquí está la resistencia equivalente. Sabemos que la ecuación no va a cambiar, son 26 milivoltios entre corriente de emisor, ya sea la 1 o la 2, porque son iguales. Entonces dividimos los 26 milivoltios entre la corriente que acabamos de calcular y al final la resistencia equivalente es de 295 ohmios. Este es un valor relativamente grande. Básicamente depende de la resistencia equivalente y de los voltajes. Si nosotros tenemos en voltajes grandes en la alimentación DC, esta resistencia se va a reducir. Y si tenemos una resistencia RE más pequeña, entonces también esta resistencia se va a reducir. Pero bueno, en este caso nuestro circuito nos dio estos valores y esta es la resistencia equivalente que encontramos. Ahora con esto ya nosotros tenemos todos los datos para el análisis AC, que es el que acabamos de hacer hace algún momento. Y básicamente lo que queremos calcular entonces es la ganancia de voltaje. Y sabemos que la ganancia de voltaje para la configuración de terminal simple es la resistencia de colector entre dos veces la resistencia equivalente. Ya tenemos los datos, entonces dividimos 1.5 kiloohmios entre 2 por los 295 que acabamos de encontrar. Y en este particular circuito la ganancia de voltaje nos da de 2.54. Recordemos que no tiene unidades, aquí se cancelan ohmios con ohmios y las ganancias no tienen unidades. Solo nos dicen qué tanto se va a amplificar la señal. Y básicamente aquí nos está diciendo que de la señal de entrada que le apliquemos aquí a la izquierda, vamos a obtener en la salida, en cualquiera de estas dos salidas de hecho, una señal 2.54 veces más grande. Ahora, esta ganancia no es la ganancia ideal que nosotros quisiéramos encontrar, depende de los valores del circuito de RC y de la resistencia equivalente. Entre más grande sea la resistencia de colector, más grande la ganancia. Y entre más pequeña sea la resistencia equivalente, también más grande va a ser esa ganancia. En este caso el circuito pues no se prestó para una ganancia de voltaje muy grande, pero esos son los datos con los que contamos. Espero que haya quedado claro el tema y en una próxima clase veremos otros tipos de conexiones del amplificador diferencial.